Vamos a, vamos a hacer esta clase de puras encefalitis de origen infeccioso y ya después, en otro momento que ustedes puedan, y si no, pues ya hago la clase solo y la subo para ver en qué momento podemos darles esa clase, porque una clase de encefalitis autoinmune, pues es una clase sola, entonces no se las puedo dar juntas porque pues no es humano a esta hora. Entonces, pues bueno, vamos a empezar la parte de encefalitis y pues vamos con la introducción como en las diapos pasadas, ¿no? Eh, ¿Qué define o qué es una encefalitis? Es, primero, al igual que una meningitis, una infección que pone en riesgo la vida, que tiene una mortalidad entre el 10 y el 20%, por lo tanto, pues es elevada. El cuadro clínico que la diferencia al absceso cerebral, ahorita vamos a ver cuáles son así como las particularidades eh, que podrían, digamos, distinguir uno del otro, ya que el absceso cerebral tiene un cuadro un poquito más particular que el de una meningitis o de una encefalitis. Está asociado a muchísimos agentes etiológicos, pero principalmente son virales, ¿sale? Y muchos de estos no cuentan con un tratamiento antiviral específico. Y eso es algo que también tenemos que tomar mucho en consideración, porque mucho del tratamiento que a veces les vamos a dar a estos pacientes es de soporte y la bendición casi casi, porque no hay mucho que hacer. Entonces, pues no es muy lindo que les dé encefalitis, así que hay que cuidar sus cerebros. Principalmente, el desenlace, como lo van a ver más adelante, va a depender muchísimo de cuál es el agente infeccioso y del estado inmunológico del afectado. Obviamente, un bicho, por ejemplo, una ameba de vida libre, como, no sé, Balamutia, si ustedes tienen un paciente inmunosuprimido que tiene, pues no sé, HIV y Balamutia, pues la probabilidad de que sobreviva, pues es casi milagrosa. ¿Por qué? Porque pues obviamente estos pacientes no van a tener una adecuada respuesta inmunológica y aparte la gente es extremadamente agresivo. Entonces, estos son los factores que principalmente van a determinar el desenlace que tengan los pacientes. ¿Cuál es la definición, digamos, conceptual de una encefalitis? Es una inflamación del parénquima cerebral que está causado ya sea por algún proceso infeccioso o por autoinmunidad. Como les dije, la encefalitis autoinmune es la que vamos a ver en otra clase y ya después vemos ahí cómo nos ponemos de acuerdo con los calendarios para que podamos ver esta enfermedad que también es muy importante y que también es muy subdiagnosticada. Entonces también, pues digamos que es importante que ustedes sepan detectarla o al menos sospechar de ella. Esta definición nos dice que la encefalitis puede encontrarse en un punto particular en el encéfalo, puede ser multifocal, o sea, tener varios puntos donde hay ese proceso inflamatorio, o puede ser difuso, porque puede estar casi en todo el cerebro. Y nosotros podemos tener una infección o un proceso todavía más complejo si este involucra a las meninges o a la médula espinal. Ahí ya tendríamos una encefalomielitis y en el otro tendríamos una meningoencefalitis, que también depende del agente etiológico, es lo que nosotros podemos encontrar en estos cuadros. ¿Cuál es la clínica? Al ser un cuadro que está dado por muchísimos patógenos, pues este cuadro puede tener un síndrome muy variable y que es muy heterogéneo en cuanto a causas y manifestaciones. Pero la condición sine qua non, o sea, la condición obligatoria para que nosotros sospechemos en una encefalitis, es que haya alteración del estado mental, ya sea por alteración del estado de despierto, que el paciente esté letárgico o que haya cambios en la personalidad que tengan una duración mayor de 24 horas. Eso es como algo que es obligatorio para llegar a digamos, al diagnóstico de una encefalitis por clínica. Otras cosas que pueden aparecer o no en los cuadros pueden ser la fiebre, las crisis convulsivas, específicamente en pacientes que no tenían crisis preexistentes, déficits focales nuevos. Cuando yo hable de déficits focales es cuando un paciente tiene una paresia,
tiene una anestesia, tiene, etcétera, etcétera, cualquier tipo de déficit. Por ejemplo, una hemianopsia bitemporal, que sería rarísimo en este caso, una hemianopsia homónima. Eso es a lo que yo le llamo déficit focal, ¿ok? Algo que nosotros podemos identificar en la exploración neurológica. En el líquido cefalorraquídeo, que es algo que también estamos obligados a estudiar en estos pacientes, es que los pacientes van a tener pleocitosis, o sea, aumento de las células inflamatorias en el líquido cefalorraquídeo, y podemos encontrar o no anormalidades en la resonancia magnética y en el electroencefalograma que son compatibles. Aquí pueden ver un electroencefalograma donde se ve un poco de disfunción generalizada y actividad en los lóbulos temporales. Eso ya después lo verán y se los explicaré con un poquito más de calma, aunque yo no soy la persona idónea para explicarles electroencefalografía, porque electroencefalografía es una subespecialidad de electrofisiología, entonces es un cohete, pero les voy a decir como a muy grandes rasgos qué es lo que podríamos encontrar en las alteraciones electroencefalográficas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una resonancia magnética que está en una secuencia FLAIR donde nosotros podemos ver cómo esta porción que se encuentra en la porción más mesial del lóbulo temporal se encuentra más hiperintensa, o sea, más blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay un proceso inflamatorio importante, inclusive se alcanza a ver un poquito más del otro lado, pero específicamente se le alcanza a ver de una manera más importante del lado izquierdo. Esto sería lo que nosotros podríamos hablar o decir que es una encefalitis límbica. Eso puede tener origen autoinmune o puede tener un origen infeccioso, perdón. Aquí en este caso es una encefalitis herpética por el virus herpes simple tipo 1. Ya después les explicaré por qué es lo que les digo, que es una herpes simple 1. Por el momento, créanme. Siempre en estos pacientes tenemos que descartar lo que sería un mimic, o sea, algo que pueda mimetizar este cuadro. Por ejemplo, las alteraciones metabólicas, pacientes que tienen hiperglucemias, que están ya en un estado hiperosmolar, o pacientes que tienen hipoglucemias muy importantes, pacientes que tienen ese tipo de alteraciones, por ejemplo, pacientes que tengan encefalopatía urémica, pacientes que tengan alteraciones, por ejemplo, encefalopatía hepática. Todos estos pacientes pues van a tener alteraciones en el funcionamiento normal del cerebro. Pacientes que tengan neurotoxinas o toxinas, llámense drogas, de las que a ustedes se les ocurra, sobre todo, pues no sé, drogas psicotrópicas, drogas depresoras como el tiner, etcétera, etcétera. Todas estas son toxinas que pueden generar cambios en los pacientes. Por eso, en estos pacientes siempre tenemos que descartar cuáles son las potenciales causas y dentro de estas están estas. Y otra que también es muy, muy importante es la enfermedad cerebrovascular. Acuérdense que aquí algo que nos va a ayudar mucho cuando nosotros estemos interrogando al paciente, o principalmente no al paciente, sino al familiar, que nos va a dar toda esta historia clínica del paciente, es la temporalidad. Normalmente las encefalopatías tienden a ser de agudas a subagudas, o sea que pueden tomar horas o pueden tomar días. Si nosotros encontramos pacientes que tengan una evolución mucho más lenta, puede ser una enfermedad por priones como el Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad o la que le llamaban la enfermedad de las vacas locas, que es esta encefalopatía espongiforme, o las taupatías como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, donde también tenemos, ya es como tal una demencia en la que tenemos pérdida neuronal. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que estamos obligados a descartar? Pues los autoinmunes, principalmente las encefalitis de origen autoinmune, que como dice su nombre, es porque se generan autoanticuerpos contra algunas estructuras neurales, como pudieran ser contra la glía o contra las neuronas, y se desarrolla normalmente en un periodo mucho más extenso de tiempo. Estos tienden a ser más subagudos. Aquí también los pacientes van a tener alteraciones en el estado mental, pero algo característico en estas autoinmunes es que la amnesia, presentan amnesia anterógrada, o sea, dificultad para formar nuevas memorias, y los pacientes
tienen cambios psiquiátricos de nuevo inicio. Por ejemplo, pacientes que tengan un cuadro psicótico de primera vez, pacientes que tengan ideas delirantes, ideas que no se pueden sujetar a la realidad, son pacientes que tienen una alta probabilidad de tener, por ejemplo, una encefalitis autoinmune o algún otro trastorno que no sea primario. Por ejemplo, una esquizofrenia. Las esquizofrenias, que son trastornos primarios, normalmente ocurren en edades jóvenes o cuando el paciente es joven. Cuando ustedes vean un paciente adulto o más que un paciente ya por los veintitantos, como de mi rodada ya por los treintas, que tenga alteraciones psiquiátricas, ya es un paciente que ya tienen que sospechar algo que pudiera ser autoinmune. ¿Cuál es la epidemiología de este trastorno? Aproximadamente se calcula que hay de 5 a 10 encefalitis por 100,000 habitantes por año. La mayor incidencia se va a dar en niños, en donde podemos ver que aproximadamente el 50% de estas encefalitis van a ser infecciosas, del 20 al 30% van a ser autoinmunes y del 20 al 30% pueden ser idiopáticas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en el abordaje le rascamos y le rascamos y no encontramos una causa. Por lo tanto, nosotros podemos ponerle ese apellido de idiopático, porque simplemente no encontramos la causa. Y puede asociarse a infección por bacterias, micobacterias, hongos y protozoarios, que ahorita vamos a ver mucho más adelante. Los virus que se relacionan a las encefalitis, por ejemplo, es el virus de la encefalitis japonesa, que es un virus muy común y que es la causa más común de encefalitis, pero este tiene una restricción geográfica particular. Entonces, pues no es como que vamos a encontrar a mucha gente con encefalitis por virus de la encefalitis japonesa en Chicago, ¿verdad? Porque lo dice su nombre que es de Japón. Pacientes, por ejemplo, otro virus que también es bastante ubicuo, que se encuentra prácticamente en todos lados, es el virus herpes simple. Y este es la causa común esporádica más, digamos, más habitual. Esta no tiene una predilección por el estado del año y como les decía es ubicuo, que quiere decir que se encuentra en todos lados. Si ustedes en su pubertad besaron a alguien que tenía virus de herpes simple, pues ya ni modo, ya se fregaron y lo van a tener el resto de su vida. Hay un dicho muy famoso que dice herpes is forever. Así que pues traten siempre, este es un dicho muy, muy particular y que me da mucha risa, pero acuérdense que caras vemos, perfiles virales no sabemos. Entonces, siempre estén con personas que puedan ser confiables en ese aspecto. Arbovirus, que son estos virus que provienen justo de la picadura de algún vector, específicamente puede ser un mosco o una garrapata. Por ejemplo, estos han aumentado un poquito en su incidencia por los cambios climáticos, por la migración de las personas y también por las prácticas agrícolas y el uso de pesticidas. Por ejemplo, aquí ponemos el virus del oeste del Nilo o el West Nile virus, que es más común que lo hayan escuchado así, el chikungunya o algunas otras enfermedades transmitidas por garrapatas como las rickettsiosis. Es más común que nosotros encontremos pacientes con encefalitis o mayor cantidad de bichos oportunistas en pacientes que estén inmunocomprometidos. Y hay ciertos virus que pueden disminuir su incidencia o que podemos prevenirlos con la vacunación, por ejemplo, el virus japonés y el virus varicela zoster. Aquí les pongo aproximadamente la cantidad de casos anuales por cada uno de estas causas y cuáles, pues digamos que son los comentarios agregados a cada uno. Aquí, por ejemplo, les ponía el virus de la encefalitis japonesa, que tiene una incidencia de 10 por 100,000 habitantes, que tiene esta restricción geográfica que se encuentra en Asia y en Australia y que es más común en niños. El virus herpes simple, que se da entre 2 y 4 por 100,000 habitantes, que es la causa esporádica más común. La encefalitis anti-NMDA, que es una de las encefalitis autoinmunes, que tiene aproximadamente de 2 por 100,000 habitantes, y aquí es donde encontramos ciertos anticuerpos, que es justo este anticuerpo anti-NMDA, y es más común en mujeres jóvenes.
sobre todo se relaciona mucho a teratomas ováricos, a tumores en el ovario. Encefalitis, por ejemplo, por garrapatas, también que tienen esta restricción geográfica y se encuentran en Europa, varicela zoster, que también es mucho menor su incidencia y que se presenta sobre todo en pacientes que tienen inmunosupresión o que no se les haya vacunado adecuadamente. Los enterovirus, que es más común que den meningitis, pero que pueden dar también encefalitis, que vamos a ver un poquito más adelante, y los Coxsackie, por ejemplo, que son virus que también son muy importantes en la niñez, pero que normalmente van a dar meningitis más que encefalitis. ¿Cuál es el cuadro clínico que vamos a presentar en los pacientes? Pues todos los pacientes que tienen un cuadro encefalítico van a presentar, o casi todos, cefalea y fiebre. Eso es un dato muy común. Y clave es que encontremos pacientes con alteraciones en su estado de despierto, que encontremos pacientes desorientados, que tengan alteraciones nésicas, alteraciones del comportamiento de la personalidad, que empiecen con síntomas psiquiátricos, desórdenes del movimiento, afasia, algún déficit focal o crisis convulsivas. Eso es muy, muy importante para que ustedes puedan pensar en un paciente que presente una encefalitis. Acuérdense que lo clave era que hubiera alteraciones justo en este estado de despierto o en el estado mental. Hay ciertas encefalitis que van a tener predilección por algunas áreas específicas del cerebro. Por ejemplo, el virus herpes simple va a tener cierta predilección por los lóbulos temporales o las áreas límbicas. Justo los lóbulos temporales, en esta imagen, que es una imagen editada mía, de un cerebro en donde pueden ver que la porción temporal mesial que se encuentra aquí es un área donde encontrarían alteraciones por el virus de herpes simple, ¿sale? Y el sistema límbico es el que se encontraría más o menos como alrededor, más o menos abarcaría como esta área. La listeria, que es una bacteria que habíamos visto en la clase pasada, los enterovirus u herpes virus pueden tener también cierta predilección por el tallo cerebral, y esto lo demostraríamos más por pacientes que presenten alteraciones en los nervios craneales. Otros, que son los flavivirus, y flavi, acuérdense que significa amarillo, se llaman flavivirus por eso, porque se les denomina como virus amarillos. Por ejemplo, el virus del oeste del Nilo o de la encefalitis japonesa. Estos tienen predilección por los núcleos de la base, que se encuentran por esta área. Entonces vamos a encontrar alteraciones en el tálamo y en el putamen o en el globo pálido, y por lo tanto estos pacientes, ¿qué creen que pudieran tener como demostraciones clínicas? ¿Ustedes qué creen que podría tener un paciente que tenga lesiones en la vía extrapiramidal? ¿Qué se les ocurre que podría tener ese paciente? Temblores. Exactamente, podría tener temblor, podría tener parkinsonismo, podría tener algunas alteraciones. Muy bien, ya tienes .5 en tu examen. Entonces, esto es un cuadro clínico también muy, muy importante para definir algunas encefalitis por localización. Por ejemplo, otros enterovirus o el virus del oeste del Nilo también puede tener cierto involucro en los cuernos anteriores de la médula espinal o de la médula espinal en general. Entonces, en estos pacientes, pues tendríamos, por ejemplo, una parálisis flácida aguda ascendente, etcétera. Y algunos pueden tener compromiso sistémico, o sea, que encontremos algún rash, algún involucro oftalmológico o inclusive alteraciones hepáticas o de otros órganos. Normalmente, si nosotros encontramos una lesión que se encuentra en la meninge y que ocupe espacio, va a ser muy poco probable que sea un virus. Lo más común es que sea dado por un hongo. Entonces, hongos, pues tenemos el Aspergillus, tenemos Cryptococo, tenemos muchos hongos. Pero lo más común es que encontremos una afectación tanto de parénquima como de meninge. Eso es algo que nos podría orientar más hacia una patología por hongos, ¿ok? Aquí justo les pongo una tablita que justo viene en este artículo que les digo que está muy padre y ya al ratito se los pasaré, de donde prácticamente saqué la mayor parte de la clase, en donde podemos ver
cuáles algunos de los hallazgos por neuroimagen más característicos. Por ejemplo, en virus herpes simple, que tengamos un involucro del lóbulo temporal, pero que es asimétrica. Cuando tengamos un involucro simétrico de los lóbulos temporales, tenemos que pensar más en una encefalitis autoinmune, más que en una encefalitis viral. El virus varicela zoster también tiene predilección por el lóbulo temporal y puede hacer un mimic al encefalitis por herpes simple. El treponema pallidum, ¿qué enfermedad da? Sífilis. ¿Quién dijo sífilis? Yo, Julie. Muy bien, Julie. Punto 5 en tu examen. Ando de oferta. Y ese tendríamos alteraciones bilaterales, temporales mesiales, que también están descritas en algunas otras encefalitis. El virus de herpes 6, ese normalmente lo encontraríamos en pacientes que estén inmunosuprimidos posterior a un trasplante, y aquí lo encontraríamos como una encefalitis límbica o de los lóbulos temporales mesiales. En el lóbulo frontal, por ejemplo, podemos ver cómo el virus herpes simple puede afectar el giro del cíngulo, y también esto va a tener cierta afección a estructuras temporales mesiales. Es raro que solo encontremos una afección frontal sin tener eso. Naegleria fowleri, esta va a generar una destrucción importantísima del cerebro. ¿Saben qué es la Naegleria fowleri? Es una amiba de vida libre. Maestra de la microbiología, efectivamente, ¿cómo se llama? Una amiba de vida libre que es súper agresiva. Ahorita vamos a ver un poquito del cuadro clínico que encontraríamos. Por ejemplo, pacientes que tengan alteraciones en la sustancia gris profunda, pues el virus del Nilo, podríamos encontrar que tengamos alguna, no un hallazgo particular, que sea una resonancia normal. Normalmente estos daños se pueden encontrar un poquito más avanzada la enfermedad. Del virus de la encefalitis japonesa podemos ver involucro del tálamo y de los ganglios basales, o de los núcleos basales, mejor dicho. Algunos virus respiratorios que van a tener una afectación simétrica con lesiones hemorrágicas, con encefalitis necrotizante aguda. La rabia, esa va a tener unas lesiones que no están muy bien definidas y que no captan contraste. La tuberculosis puede tener cierta afectación de ganglios de la base, pero también la TB suele hacer una meningitis o leptomeningitis basal, una leptomeningitis basal que genera también neuropatías de nervios craneales. La enfermedad de las montañas rocallosas, esa generaría también como una apariencia en la resonancia magnética de cielo estrellado, que puede involucrar sustancia gris y sustancia blanca. En el cerebelo, varicela zoster, micoplasma pneumoniae y el virus del Nilo también pueden generar ciertas afectaciones. Y en el tallo cerebral, pues los enterovirus, el del oeste del Nilo, la encefalitis japonesa, rabia, listeria y micoplasma pneumoniae, que son los que más van a generar afecciones de acuerdo a donde encontremos la lesión. Entonces, esta tablita también es muy útil para que nosotros, de acuerdo a la lesión que encontremos en la resonancia magnética, que pueden ser lesiones muy diversas, nosotros podamos sospechar de algún agente etiológico en particular. Ahora vamos a empezar con los primeros virus, que son los virus herpes humanos. Estos, acuérdense que toda la familia de los virus herpes van a ser ADN, o casi todos, según yo solo hay uno que no, y es el herpes. No, sí, todos son ADN. Todos son formados por ADN, y hay que recordar que hay 8 tipos de virus herpes. Aquí vamos a hablar principalmente del virus herpes simple 1 y 2, del virus varicela zoster, del virus Epstein-Barr y del citomegalovirus, ¿no? Y esta familia va a tener una gran proporción de los casos que nosotros conocemos de encefalitis. ¿Cuál es la forma en la que nosotros nos infectamos, o la forma en la que los virus herpes pues nos afectan? Primero vamos a tener una lesión en la mucosa o en la piel que va a exponernos a este virus, y este virus va a penetrar por ahí.
este virus va a infectar las neuronas sensitivas y después, mediante un transporte, que es el transporte axonal retrógrado, va a llegar al ganglio de la raíz dorsal, donde puede hacer varias cosas. Estar latente o generar una infección primaria al sistema nervioso central. Y en el caso de que el paciente presente algún proceso de inmunosupresión, lo que puede pasar es que este virus se puede reactivar y de estar en esta fase latente se puede volver a demostrar. Otra forma en la que el virus puede entrar puede ser de manera hematógena. Acuérdense que cualquier cosa que haga una viremia o una bacteremia puede generar un título suficiente de viriones en sangre que puede permitir que estos virus lleguen al sistema nervioso central. ¿Y cuál es el gran efecto que va a tener el virus herpes en el cerebro? Que es capaz de provocar una respuesta inflamatoria muy, muy importante que va a llegar a la necrosis neural. Y eso es muy importante porque esto también es dependiente de tiempo y es por eso que los pacientes con sospecha de este virus se les tiene que tratar de una manera muy, muy rápida. Casi el 90% de las neuroinfecciones por virus de herpes simple se van a dar en pacientes mayores de 50 años, casi es el 90%. Es igual ubicuo y se calcula que en pacientes aproximadamente de los 20 años, si nosotros les pidiéramos serología, encontraríamos 50% de positividad en todas las personas de más o menos su edad, y en pacientes que tienen más de 70 años encontraríamos hasta 90% de positividad. O sea, el herpes siempre va a estar con nosotros, pero pues eviten que les dé. Y en los niños menores de 3 años, la probabilidad de que el paciente presente virus herpes 2 es más alto, ¿ok? Acuérdense que el virus herpes simple 1 se relaciona más a la parte superior del cuerpo y el virus herpes 2 es el que se relaciona más a la parte inferior del cuerpo y por lo tanto se consideraba una enfermedad de transmisión sexual. Pero hay personas que tienen prácticas sexuales un poco ortodoxas que hacen que el virus herpes simple puede estar también en la boca y viceversa. Ustedes ya sabrán, ¿no? Pero eso ya no es una regla como antes, que podrían decir que virus herpes simple es de arriba y virus herpes simple 2 es de abajo. Ya no es tan común, ¿ok? La forma en la que se presenta esta infección, primero es con un prodromo. El prodromo son estos como síntomas que dan antes de que empiece a manifestarse esta enfermedad. Y normalmente el prodromo es como de una infección de vías respiratorias superiores o sistémica, ¿no? Que tienen un poquito de cuerpo cortado, que pueden tener un poquito de tos, un poquito de dolor de garganta y de cefalea, ¿no? Posteriormente van a presentar signos y síntomas que son ya característicos de la encefalitis por virus herpes, por ejemplo, alteraciones en el estado mental, cambios en el comportamiento y afasia que se va dando en el curso de horas a días. Es importante mencionar que hay pacientes que pueden tener una evolución tan rápida que pueden inclusive llegar hasta el coma y esa sea una de las formas en las que por eso los pacientes o los familiares del paciente lo llevaron a urgencias. Algo que también es frecuente en estos pacientes es que pueden presentar crisis convulsivas y alucinaciones olfatorias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un involucro temprano de estructuras límbicas en donde el lóbulo temporal mesial tiene una gran cantidad de estructuras de estas, ustedes pueden tener alucinaciones olfatorias, principalmente cacosmia, o sea, que les huelan las cosas a caca, literalmente, sin que exista ese estímulo olfatorio desagradable, o los pacientes pueden tener alucinaciones temporales, por ejemplo, o crisis temporales, por ejemplo, los déjà vus, por ejemplo, pueden tener como cierta, como ciertos, digamos, síntomas autonómicos que pueden ser por justo este inicio de crisis en las porciones mesiales. El paciente también puede presentar fiebre y cefalea sin encefalopatía o déficits focales como tal, pero aquí ya hablaríamos tal vez de algo mucho más, digamos, localizado, y cuando encontremos déficits focales es mucho más probable que encontremos un absceso o una lesión ocupante de espacio que una encefalitis como tal. ¿Qué vamos a encontrar en la tomografía? Vamos a encontrar que
que los lóbulos temporales se van a ver hipodensos, ¿ok? Que quiere decir que se van a ver más oscuros y que pueden captar de una forma variable el medio de contraste. En un estudio que hicieron en el 2014 de los pacientes que tuvieron encefalitis, el 50%, el ATAC pudo identificar al 50% de estos pacientes, mientras que la resonancia magnética logró identificar casi el 100% de ellos. Por lo tanto, si ustedes tienen pacientes con sospecha de encefalitis, lo más importante que deben de pedir no es un ATAC, sino una resonancia magnética. Aquí pueden ver, por ejemplo, en esta resonancia magnética que se encuentra más que en un T2, es en un FLAIR, encuentran cómo se encuentra una hiperintensidad muy marcada en el lóbulo temporal y que inclusive llega a la porción basal del lóbulo frontal, donde se encontrarían los giros orbitarios y el giro recto. Estas son estructuras límbicas. Entonces, este paciente pues tiene una alta probabilidad de tener una encefalitis herpética. Otra cosa importante es que cuando nosotros pedimos la difusión, que es otra secuencia de resonancia magnética que se ve justo en este cuadro, pueden ver cómo esta área se ve que está igual hiperintensa, lo que habla de que este paciente tiene una restricción a la difusión verdadera y por lo tanto habla de que también hay cierto grado de inflamación o edema, pues digamos celular. Por lo tanto, se ve así. La clave para llegar al diagnóstico de esta encefalitis por virus herpes simple es que haya asimetría en los lóbulos temporales. Pueden ver que este lóbulo temporal no se ve igual que este lóbulo temporal. Antes se consideraba que la encefalitis por virus herpes simple presentaba múltiples sangrados o digamos, podrían ustedes ver en el estudio de imagen petequias. Un segundo. Podrían ver petequias o pequeños sangrados. Ya se han hecho varios estudios en el 2016 y 2015 donde se encontró que las hemorragias en los temporales no son tan comunes, pero pueden encontrarse. Inclusive en esta paciente que tuvo una encefalitis herpética, pueden ver como una disminución muy importante pues de la sustancia gris y sustancia blanca que se encuentran en este lóbulo temporal. Por eso ven que esta temporal está demasiado grande. Y eso que alcanzan a ver aquí es necrosis, ¿ok? Entonces este paciente tuvo inclusive necrosis de sus lóbulos temporales. Cosas que pueden encontrar ustedes en el electroencefalograma de estos pacientes es que encuentren algo que se llaman descargas periódicas lateralizadas, que encuentren como actividad epileptiforme de ese lado, que haya un enlentecimiento focal del ritmo base y que el paciente pueda encontrar justo o que puedan documentar ustedes en este electroencefalograma crisis convulsivas. Entonces, para llegar al diagnóstico, ¿qué es lo que necesitamos? Esta presentación clínica típica y el paciente que tenga datos o su neuroimagen sea positiva para eso. Siempre hay que pedir la punción lumbar, como les había comentado, y aquí tenemos que pedir una PCR confirmatoria que tiene una sensibilidad entre 96% y una especificidad de casi el 99% para detectar el virus. Antes se hacían cultivos virales en células ELA. Ahorita eso ya no se hace porque tarda mucho tiempo, o sí se hace, pero la verdad es que ya la PCR es algo que simplemente cambió la forma en la que nosotros hacemos diagnósticos y esto es justo una PCR en donde se ve la positividad para un virus. Esto obviamente para hacer PCR uno tiene que saber leer los geles, no nada más es de que hay. Obviamente a nosotros ya nos entregan el resultado de positivo o negativo, pero esto es algo que se tiene que saber hacer. En cuanto a características del líquido cefalorraquídeo, lo que vamos a encontrar es una pleocitosis linfocítica moderada. ¿Se acuerdan que en las meningitis nosotros encontrábamos una pleocitosis, pero a expensas de neutrófilos? Y que podían ser hasta mayor de 1000 células por milímetro cúbico. Aquí va a ser linfocítica, o sea, a expensas de mononucleares, no polimorfonucleares como serían los neutrófilos. Y aquí pueden estar mucho más moderada, entre 100 y 200 células por milímetro cúbico. Podemos encontrar una hiperproteinorraquia, pero que no va a ser tan intensa como la que puede haber en una meningitis, por ejemplo, entre 50 y 100.
lo normal es 45. Y la glucosa aquí no se va a ver tan afectada o puede estar ligeramente baja en algunos casos. En particular con el herpes simple pueden encontrarla normal. En quienes tenemos que tener mucho cuidado porque podemos tener cuadros un poco más, digamos, sucios, en los que no sea como tal una meningitis o una encefalitis, es en los niños. ¿Por qué? Porque los niños pueden también tener inmunocompromiso y esto nos llevaría a una infección más difusa y más invasiva. Por lo tanto, sería un cuadro mucho más aparatoso. En lugar de ser una encefalitis, pues aquí tenemos ya una meningoencefalitis. El siguiente virus es el virus varicela zoster, que sigue siendo parte de esta familia de los virus herpes. Y esta es la segunda causa de encefalitis esporádica en el mundo. La infección primaria puede llevar a la encefalitis, en donde encontraríamos cerebelitis, o sea, un proceso inflamatorio directamente en el cerebelo, este de cerebelitis se puede presentar antes o después de la aparición del exantema, digamos, que es muy característico de la varicela. Acuérdense que el exantema de la varicela es este que está en varias fases, ¿no? Que pueden encontrar pápulas, pueden encontrar vesículas, pueden encontrar costras. Eso es lo más característico del virus varicela. Y acuérdense que este virus, al igual que el virus herpes simple, también va a quedarse latente en los ganglios sensitivos y que va a reactivarse en pacientes que tengan inmunocompromiso o edad avanzada. Aquí ya sería, digamos, este famoso zóster que le da a los viejitos, que ocurre, digamos, en la mitad del tórax, donde se ve a la mitad del cuerpo, justo en un arco costal, donde pueden ver cómo es que sigue un dermatoma en específico, este exantema que consta de vesículas. En algunos casos, la dermatosis puede preceder las manifestaciones neurológicas y esto es en 1/3 de los pacientes. ¿Cuáles son las alteraciones que podrían encontrar en los pacientes que tienen manifestaciones neurológicas? Datos de encefalopatía, focalización neurológica, pueden tener crisis convulsivas, neuropatías de algún nervio craneal, sobre todo el trigémino, y algunos signos y síntomas del lóbulo temporal como el virus herpes simple. El proceso patológico, a diferencia del virus herpes simple, es que aquí ocurre una vasculopatía, o sea, hay una lesión en el endotelio de las paredes, por lo que estos pacientes van a presentar lesiones de tipo isquémico o hemorrágicas asociadas al edema. Otra cosa importante es que la PCR para llegar al diagnóstico de virus varicela zoster tiene menor sensibilidad que para el virus de herpes simple común. Y en estos pacientes también resulta útil detectar los anticuerpos contra este patógeno. Otros herpes virus que ustedes pueden encontrar infectando a la gente son mucho más raros, es el Epstein-Barr, el citomegalovirus y el virus herpes 6. El virus Epstein-Barr y el virus herpes 6 normalmente pueden atacar niños que están inmunocompetentes. El virus herpes 6 atacaría a un adulto siempre y cuando este adulto esté inmunocomprometido. Y justo, de hecho, es un virus que se le tiene que excluir a los pacientes que van a ser trasplantados en el protocolo para médula ósea, porque estos pacientes pueden tener reactivaciones importantes del virus y pueden generar una infección tan sistémica que los puede matar. Otro punto importante es que el virus de Epstein-Barr siempre se debe de hacer un diagnóstico diferencial con linfoma primario o con granulomatosis linfomatoidea, que son dos enfermedades que requieren de una revisión muy importante de las células inmunológicas para ver que nosotros no encontremos datos de malignidad. En la encefalitis por virus de Epstein-Barr podemos encontrar dos cuadros clínicos que se describen que son particularmente que llaman la atención. Por ejemplo, el síndrome opercular
en el cual nosotros vamos a tener una afectación justo en el opérculo del frontal, donde se encontraría, digamos, en la tira motora, el área de la cara, la faringe y los músculos de la masticación. Por lo tanto, el paciente va a tener parálisis facial, faríngea y masticatoria, a lo que le llamaríamos como este tipo de parálisis pseudovulvar. Y hay otro que se llama síndrome de Alicia en el País de las Maravillas o síndrome de Alice in Wonderland, en el cual la paciente va a tener alteraciones de la percepción visual y la paciente va a empezar a percibir deformaciones en los cuerpos. O sea, puede ver cuerpos, por ejemplo, como dice Alicia en el País de las Maravillas, con cabezotas, brazos muy largos, o sea, que no tengan nada que ver con la realidad. La infección por virus herpes 6 puede ser sintomática en pacientes menores de 2 años y puede presentarse como crisis febriles o encefalitis en los niños. Los pacientes que tengan trasplante, hay que siempre descartar justo este virus herpes 6 porque puede darles encefalitis límbica que se puede dar de semanas a meses. No es algo que va a ocurrir inmediatamente. CMV es un microorganismo al que le tenemos que tener mucho cuidado y que inclusive se tiene que buscar de manera bastante importante en pacientes que tengan HIV con una cuenta de CD4 menor de 50 células. Y porque este es un virus que puede generar varias afectaciones, por ejemplo, retinitis, polirradiculitis y ventriculitis. Y a diferencia de la pleocitosis linfocítica que les había platicado, genera una pleocitosis neutrofílica. Ahora terminando ya los grupos de virus herpes, vamos a entrar con los arbovirus. Los arbovirus son estos que van a estar transmitidos por artrópodos, o sea, mosquitos, garrapatas, etcétera. Y involucra varias familias. Por ejemplo, los flavivirus, los togavirus, el bunyavirus y reovirus, ¿no? Y aquí la gran mayoría de los casos van a ser asintomáticos, pero los pacientes pueden presentarse con síntomas que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Todo bien, Romina? Te veo perturbada. Ya hasta casi te azotas en la cabeza y sí, por Dios. Ok, ¿todo bien? Va. En estos pacientes, ¿cuál va a ser la forma en la que estos pacientes van a ser, digamos, infectados? Pues estos pacientes van a ser picados por algún mosquito en el que ya haya cierta replicación viral. Esta picadura va a llevar a la replicación y amplificación del virus. El virus va a llegar a la sangre y va a generar viremias, y esta viremia es la que va a permitir la entrada del virus al sistema nervioso central. ¿Cuáles son los síntomas principales que podemos presentar en pacientes con infecciones por arbovirus? Que tengan cefalea, fiebre, mialgias, que es algo muy característico, y en cuanto a datos del sistema nervioso central, pueden ser meningitis, encefalitis o mielitis, pero lo más común que encuentren es encefalitis. Aquí vamos a tener un involucro muy importante de la sustancia gris profunda y, por lo tanto, vamos a encontrar trastornos en el movimiento. Y en este tipo de virus es importantísimo que detectemos inmunoglobulinas tipo M en líquido cefalorraquídeo y en sangre para poder confirmar el diagnóstico. Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son como los arbovirus más importantes. El virus del oeste del Nilo, que ya hemos visto un poquito de él, que es la causa más común de encefalitis epidémica en Estados Unidos y que puede generar algunas epidemias menores en Europa Central y del Sur. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero los que desarrollan los síntomas van a desarrollar estos síntomas sistémicos como fiebre, mialgias y rash. Y va a quedarse en eso. Y si eres del 1% que tiene mala suerte, puedes desarrollar meningitis, encefalitis o parálisis flácida aguda. ¿Cuál de los virus que ustedes conocen genera una parálisis flácida aguda y que inclusive es un virus que se tiene que reportar si ocurre sí o sí, porque es un virus que se considera erradicado? ¿Polio? Eso, muy bien, Julie. Se ve que te gusta esto de la microbiología. Exactamente, el polio. Si ustedes tienen un caso de polio,
casi, pues, es algo que se tiene que reportar porque es algo súper, súper importante, porque eso genera epidemias. Entonces, nosotros en México tenemos cobertura este virus, y es por eso que siempre que tengamos un paciente con parálisis flácida aguda, se tiene que reportar inmediatamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar estos datos de virus del oeste del Nilo? Que el paciente tenga edad adulta, que sea diabético, que tenga enfermedades crónicas o esté inmunocomprometido, como en casi todas las enfermedades que van a ser factores de riesgo. ¿Qué es lo característico que nosotros vemos en estos pacientes? Que haya afectación de los núcleos basales y de los tálamos. Por lo tanto, el paciente puede tener datos de parkinsonismo, temblor o trastornos del movimiento, como nos dijo el buen Alex. Entonces pueden ver cómo aquí, en esta resonancia magnética, que es un T2 axial. T2, ¿por qué? Porque el líquido se ve blanco. Pueden ver cómo es que se alcanza a ver esta hiperintensidad que ocuparía, pues, sí, buena parte del putamen, del globo pálido y de la cabeza del caudado, que es bilateral. Esto es muy característico de virus, de infecciones por arbovirus. Justo pueden ver en este flare cómo se ve una hiperintensidad mucho más marcada. Algo importante para que también sepan un poquito de radiología es que nosotros, el T2, este es un T2 simple que tiene este líquido de color blanco. El flare es una secuencia que se pondera en T2, lo que quiere decir que esta es la base del flare. Si ustedes logran ver, en el T2, prácticamente la imagen es igualita que el flare, solo que lo que cambia es el color del líquido. Entonces, cuando ustedes encuentran una imagen en donde se vea la corteza un poquito más blanca, la sustancia blanca se vea más gris y encuentren el líquido negro, eso es un flare. Y el flare se pide muchísimo para que ustedes puedan detectar edema o para que ustedes puedan detectar infartos, lesiones isquémicas, ¿ok? Este virus también puede generar compromiso del tallo, y si tenemos compromiso del tallo, aquí sí vamos a tener disfunción vulvar, por ejemplo, pacientes que tengan dificultad para tragar, dificultad para respirar, pacientes que tengan neuropatías craneales múltiples de acuerdo a dónde se encuentren las lesiones. En el líquido cefalorraquídeo que también le vamos a tomar a este paciente, vamos a encontrar una pleocitosis neutrofílica en el 50% de los pacientes, cosa que les dije que era muy característico porque la mayor parte de las encefalitis eran monocíticas o linfocíticas, ¿no? Y en estos pacientes podemos encontrar IgMs detectables en un 90% de 10 días hasta un año. ¿Ok? El siguiente virus es el virus de la encefalitis japonesa, en donde pueden ver que es una causa muy importante en el sur de Asia en niños menores de 10 años, en el cual tenemos un prodromo muy similar como los demás, que es fiebre y cefalea, y posteriormente se puede agregar alteración en el estado de despierto, crisis convulsivas, algunos déficits focales y trastornos del movimiento. Estos pacientes también pueden presentar algo que se llaman facies en máscara, que es una facies completamente inexpresiva, pacientes con temblor o que tengan rigidez. Algunas otras alteraciones del movimiento se han descrito como el oxoclono, mioclono, algunas distonías o coreas. Y la parálisis flácida aguda es algo que también se puede presentar, aunque es mucho más raro. Se calcula que la mortalidad de este virus es aproximadamente del 20%. Otros virus de tipo arbovirus que pueden encontrar son todos estos, que la verdad estos no me voy a meter mucho, nada más para que ustedes sepan que existen y que son responsables de brotes esporádicos y muy pequeños que son normalmente controlados. Otros virus que también son muy populares dentro de los arbovirus y que todo mundo, todos ustedes han escuchado hablar de ellos, es el chikun o el chikungunya, que es muy neurotrópico, el dengue, el zika, y normalmente estos van a tener la misma distribución geográfica, ¿no? Lo usual es que los encuentren en sitios donde hace mucho calor y haya una humedad importante. ¿Por qué? Porque esto permite que los mosquitos. ¿Cuál es el mosquito que lleva el chikun, el zika y el dengue?
o los dos mosquitos implicados en estos. Es Aedes aegypti, ¿no? Aedes aegypti, ¿y cuál más? Tenía algo que ver con algo de tigre, ¿no? O No, albopticus, albopicticus, algo así, ¿no? es el Culex, uno que se llama Culex. Pero lo más común es que el dengue, ese es Aedes aegypti, y el Culex lo lleva un poquito más Zika y Chikungunya. La diferencia entre algunos de estos tres es que el dengue, acuérdense que puede tener esa fase como hemorrágica, casi todos se presentan igual, como con datos respiratorios. El Zika es el que, acuérdense que es este que pues tiene poco tiempo que salió, que es el que tenía mucho riesgo de las mujeres que se encontraran embarazadas porque genera mucha teratogenicidad. Y el chikungunya tiene, lo más característico del chikungunya es que es el que duele más, es el que genera más mialgias y artralgias y el que puede generar un síndrome de dolor complejo crónico, ¿ok? Nada más para que tengan así como algunas cosas clínicas para que puedan diferenciar los cuadros clínicos de estos pacientes. Otras causas que también son, digamos, comunes que pudieran generar encefalitis son los enterovirus, aunque lo más común es que los enterovirus, más que generar una encefalitis, generan meningitis asépticas. Se llaman meningitis asépticas porque es la meningitis en la que ustedes no van a encontrar como pus, como tal, en el líquido cefalorraquídeo. Y hay algunos que particularmente tienen cierto trofismo por el tallo cerebral, que es el enterovirus 71 y el D68, que son unos que están descritos por ahí y que no me voy a meter en mayor medida. Otros que son los paramixovirus, en donde se encuentra el sarampión y el virus de la parotiditis, que estos pueden generar encefalitis o enfermedades muy, muy severas. Acuérdense que el sarampión puede inclusive ser mortal. Sí, se produce una enfermedad que se llama panencefalitis esclerosante subaguda, que es básicamente una necrosis de poco a poco por replicación persistente del virus en el cerebro y les va de la fregada a estos pacientes. Los cuadros en sarampión pueden ser agudos, subagudos o crónicos. Y estos cuadros pues han remitido en gran manera por la vacunación que tenemos contra estos bichos. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la vacuna que nos cubre contra estos individuos? ¿Algún valiente que se atreva a decirme? Pentavalente. No, la penta no, es la triple viral o SRP, que es sarampión, rubiola y parotiditis, ¿ok? Y esa se da al año y a los 2 años. Esas son cosas que les voy diciendo desde ahorita porque eso se los van a preguntar en su Ceneval, se los van a preguntar en su PUEM y se los van a preguntar en todos los exámenes que vengan en el futuro, inclusive el de pediatría. Entonces eso sí, anótenlo bien, bien, bien. Hay otros virus que son todavía más raros, que son los hemnipavirus, que hay dos particularmente que llaman la atención porque generan justo encefalitis en algunas áreas en Australia y en el sudeste asiático, y es uno que se llama virus Hendra y virus Nipah. El Hendra es el que está en Australia y el Nipah es el que está en el sudeste asiático, y estos virus, sus reservorios naturales son los murciélagos. Entonces, pues ya saben, tenemos malas experiencias comiendo sopas de murciélago y esas madres. Por favor, no lo hagan, porque todas las películas que existen de Hollywood dicen que todo empezó por un murciélago, entonces pues traten de evitar comérselos. Otro de los virus que también es un virus importantísimo y que ustedes también tienen que conocer muy bien es el virus de la rabia. El virus de la rabia se considera erradicado en países industrializados, pero siguen existiendo casos, por ejemplo, en continentes pobres, por ejemplo, África y Asia, donde podemos inclusive tener 50,000 muertes anuales. Y puede haber en países industrializados de 2 a 3 muertes por año en pacientes en que no se reconoció la mordedura específicamente pues de algún reservorio natural para rabia. La incubación de este virus puede ser muy variable, puede inclusive durar años. ¿Cuál es la clínica? Hay dos tipos de clínica. La que es la forma más violenta,
que es en la que el paciente va a tener esta agitación extrema, que van a tener hidrofobia, delirium, crisis convulsivas y muerte y destrucción. Y otra forma que es la forma paralítica, en la que tenemos un compromiso importante de la médula espinal, justo en las astas anteriores, por eso tienen parálisis ascendente. Los pacientes tienen un proceso encefalopático que lleva a confusión y posteriormente al coma y a la muerte. Como pueden ver, la rabia maltratada es causa de muerte. ¿Ok? ¿Cómo llegamos nosotros al diagnóstico? Podremos hacer PCR de algunas estructuras como las glándulas salivales, la piel, la orina y el líquido cefalorraquídeo. Podemos pedir serología sérica y de líquido cefalorraquídeo. Podemos pedir anticuerpos de rabia en los folículos pilosos o inclusive en los pacientes que sabemos que tienen una mordida y que sabemos que es pues algo que puede potencialmente tener rabia. Por ejemplo, algunos que pueden tener rabia son, si no mal recuerdo, las ardillas pueden tener rabia, entonces, sobre todo las que se encuentran en estado salvaje. Entonces, si nosotros identificamos a los pacientes que tienen justo este riesgo de poder tener rabia, podemos vacunarlos posterior a la exposición con un régimen vacunal que ya está muy bien descrito para poder evitar la muerte de estos pacientes. No solo los virus generan encefalitis, también hay algunas bacterias que pueden generar estos cuadros. Por ejemplo, algunas bacterias como las que ya conocemos, como el Streptoneumoniae o la Neisseria meningitidis, en la que también pueden involucrar el parénquima cerebral por contigüidad. La tuberculosis puede generar también lesiones por meningitis o abscesos. La listeria monocitógenos ya habíamos visto que podía generar romboencefalitis, específicamente en pacientes inmunocomprometidos, y esta infección tiene un curso bifásico, que quiere decir que va a tener un prodromo que es no específico como el resto de las infecciones virales, y posteriormente va a tener paresia de nervios craneales progresiva, que va a ser asimétrica, y van a empezar a aparecer datos de afección del tallo cerebral, por ejemplo, signos del cerebelo, cuando ya hay compromiso de este, y alteraciones en el estado de despierto. Aquí hay que recordar que no teníamos un líquido cefalorraquídeo tan sucio como en las otras bacterias porque era un organismo intracelular. Entonces muchas veces teníamos que hacer múltiples cultivos y buscar serología para encontrar este paciente, pues este bicho. Aquí pueden ver, por ejemplo, una rombencefalitis dada por justo una listeria monocitógenes, en la cual pueden ver hay una lesión muy extensa que empieza en el puente y termina en la porción superior de la médula espinal, abarca toda la médula oblongada, se ve toda la porción posterior, yo podría decir que es el tegmento del tallo cerebral, en donde pueden ver en este flare que se ve una hiperintensidad muy obvia en el tallo y en el medio de contraste como pues hay algunos como parches de captación de medio de contraste. Otras bacterias importantes que tienen cierto trofismo por el sistema nervioso es el Treponema pallidum y la Borrelia burgdorferi, que son causas muy raras de encefalitis, pero que pueden suceder. Sobre todo la sífilis. ¿Por qué? Porque tiene un involucro de las meninges, pero también de los vasos sanguíneos. Aquí los pacientes pueden presentar un cuadro que se llama tabes dorsalis, en los cuales hay un compromiso muy importante de los cordones posteriores de la médula espinal. Entonces los pacientes pierden ¿qué? La propiocepción. Y también los pacientes pueden tener paresias si hay involucro de la porción anterior de la médula espinal. En la enfermedad de Lyme, que es esta enfermedad que la da la Borrelia burgdorferi, y que si ustedes se acuerdan, era la que generaba esta dermatosis en forma de tiro al blanco. Aquí pueden tener, ya cuando tenemos neuroborreliosis, neuropatías craneales, polirradiculitis y meningitis. Enfermedades por bacterias, que son la rickettsiosis, y que también son una causa muy importante de encefalitis en niños. Está la Rickettsia rickettsii, que es la que da origen a esta enfermedad de la fiebre de las montañas rocallosas, en la que los pacientes van a presentar encefalitis con fiebre, cefalea y delirium. También pueden tener cambios vasculares retinianos en cuanto a cambios oftalmológicos, y los pacientes pueden tener hipoacusias transitorias. Los pacientes presentan este rash característico de 3 a 5 días posterior a la fiebre, que se encuentra particularmente en tobillos y muñecas. Y los pacientes pueden tener este involucro vascular y trombocitopenia.
La resonancia magnética puede mostrarnos algunas áreas de restricción a la difusión hiperintensidad que ya se verían característicamente en sustancia gris y sustancia blanca. Otra bacteria muy, muy extraña que se encuentra en el sudeste asiático es Orentia tsutsugamushi, que es una cosa rarísima, que también tiene cierto involucro sistémico y linfadenopatías, pero es obvio que nunca les voy a preguntar porque el nombre aparte es impronunciable, pero para que conozcan que existe. Parásitos también pueden generar alteraciones como los helmintos, que son estos gusanos, o las amebas, como ya había platicado Julie, que ya nos había dicho de alguno, en Estados Unidos y en el mundo. Hay una que se llama Bailisacaris prochionis, que da un tipo de encefalitis que se llama de tipo eosinofílica, es severa y es fatal. Normalmente todos los pacientes se mueren. Es común en niños pequeños porque son los niños los que se llevan la tierra a la boca, y la forma de contaminación es fecal oral y el portador es este querido amigo. Entonces, pues también hay que tener mucho cuidado si se convive con mapaches, ¿no? O etcétera, algunos de estos tipos de animales, mofetas y esas cosas. Las amebas de vida libre pueden generar dos tipos de encefalitis, una granulomatosa, que principalmente la da la Balamutia, y la cantamoeba, en donde podemos encontrar datos de meningitis, hidrocefalias, lesiones ocupantes de espacios y encefalitis difusas. La mortalidad en estos parásitos es muy, muy elevada. Cuando llega al sistema nervioso central, créanme que es un desastre. Y pues los pacientes van a tener un inicio muy rápido de síntomas que los van a deteriorar muy rápido. Entonces, nosotros tenemos que darle así casi que con todo lo que se les puede dar. Se les dan múltiples antihelmínticos, se les dan medicamentos antiparasitarios, se dan medicamentos antifúngicos, se da inclusive antibiótico, justo para poder contrarrestar esto, porque pues como estamos viendo una lesión muy importante, pues tenemos que cubrir todo. La Nagliera fowleri, que es esta amiba de vida libre, esta genera una meningoencefalitis amibiática primaria, y esta se le conoce como la amiba como cerebros. ¿Por qué? Porque esta también tiene una forma de necrosar de una manera fulminante, rápida y progresiva del sistema nervioso. Esto es fatal. Prácticamente hay algunos casos descritos de pacientes que han llegado a sobrevivir, pero que fueron se usó un medicamento que se llama miltefosina, que es un medicamento que se utiliza para la leishmaniasis, pero realmente la mayoría de los pacientes que tienen amebas en el coco se mueren. De neurocisticercosis no me voy a meter mucho en eso, simplemente que conozcan que es un parásito que también puede invadir el sistema nervioso. Infección es la forma, digamos, del huevo de la Taenia solium, que es un gran contribuyente de la epilepsia secundaria en el mundo. Es muy raro que dé encefalitis, pero es común que dé pues un buen de otras cosas. Puede dar meningitis, puede dar hidrocefalias y puede dar vasculitis, etcétera. Y es común en niños y jóvenes, y acuérdense que la forma de contagio pues es justo de comer carne contaminada, no con el quiste, sino con los huevecillos, porque la persona que preparó los alimentos lo hizo con las manos sucias. Toxoplasmosis, esto sería lo más común en pacientes inmunocomprometidos y genera más que una encefalitis, una inflamación granulomatosa o absceso cerebral. Ya nada más para, digamos, terminar esto, ya vimos todos los patógenos que pueden estar. Ahora vamos a ver cómo es que vamos a llegar a este diagnóstico. Normalmente, cuando nosotros valoramos estos pacientes, empezamos el manejo mientras los estamos valorando. Entonces, por eso digo que se entremezcla la evaluación y el manejo, y que es una emergencia sistémica y neurológica, porque estos bichos suelen ser muy peligrosos y si dejamos que evolucionen rápido pueden matar al paciente. Entonces, siempre tenemos que estabilizarlos y evaluarlos de manera concomitante. ¿Qué es lo que tenemos que corregir en estos pacientes? Por ejemplo, hipotensión que puedan presentar por un choque séptico, pacientes que tienen disfunción autonómica, que pueden necesitar apoyo vasopresor, pacientes que tienen síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética,
pacientes con estado epiléptico, hipertensión intracraneal, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que el abordaje de una encefalitis es algo complejo. ¿Por qué? Porque es muy amplio. Tenemos muchísimas patologías y muchísimas cosas que mimetizan a las encefalitis. Entonces, lo primero que siempre tenemos que hacer es identificar una causa infecciosa específica o descartarla para retirar agentes innecesarios en el manejo, para limitar el abordaje, para poder conocer el probable pronóstico de nuestros pacientes y para instituir alguna intervención en salud pública en caso de que fuera un microorganismo que pueda desarrollar una epidemia. ¿Cuáles son los factores que nosotros tenemos que considerar en la historia clínica de los pacientes? Pues pacientes que hayan viajado a lugares exóticos, que hayan estado en contacto con algún paciente con alguna enfermedad, que estén expuestos ocupacionalmente a la actividad, por ejemplo, con algún animal, que sea reservorio, actividades en general del paciente, que hayan tenido alguna ingesta de algún alimento raro, por ejemplo, los chinos en Wuhan, ese tipo de cosas, o pacientes que tengan alguna enfermedad reciente que tenga que ser reportada. Dentro de la evaluación sistémica, pues tenemos que ver cuál es el estado de inmunocompromiso del paciente, si es que son portadores o no para virus de inmunodeficiencia humana, si es que hay eosinofilia, que nos podría ayudar un poquito más a pensar en parásitos, si hay una infección pulmonar, por ejemplo, pensando en streptoneumoni, o personas que tengan patología oftalmológica, que nos podría decir que, por ejemplo, es un paciente que tiene ya datos de autoinmunidad, ¿no? Por ejemplo. En la resonancia magnética siempre buscar hallazgos sutiles que nos puedan ayudar a identificar, de acuerdo a la localización, cuál es el probable agente etiológico. Acuérdense que la resonancia magnética en este caso sí es urgente y es muy útil para descartar justo todas las patologías que pueden mimetizar esto. El estudio del líquido cefalorraquídeo es esencial y por lo tanto se tiene que hacer ASAP, o sea, as soon as possible. Entonces, pacientes que tengan pleocitosis mononuclear o linfocítica, que tengan mayores de 200 células por milímetro cúbico, son pacientes con alto riesgo de tener algo viral. Pacientes que tengan neutrófilos en las primeras 24 horas, también es algo que se puede encontrar. Que tengamos la glucosa normal o disminuida. Específicamente hay dos virus, principalmente el virus de hepatitis, herpes simple 2, puede generar un poquito de disminución. Durante todo el análisis de líquidos cefalorraquídeos, desde que lo obtenemos, acuérdense medir la presión de apertura, ver cómo están las proteínas, la glucosa, cómo es nuestro diferencial en células, cómo está el GRAM, si es que el cultivo bacteriano dio algo. Tenemos que pedir PCR para los virus más frecuentes, por ejemplo, herpes simple 1 y 2, virus de varicela zoster y algunos enterovirus. Tenemos que pedir también antígeno para criptococo, para descartar que no sea también una neuroinfección por criptococo, una criptococosis. Siempre pedir serología para sífilis y le pueden pedir las reacciones, digamos, las que les llaman treponémicas y no treponémicas. Y en pacientes en donde sabemos que estuvieron en un área endémica, podemos pedir alguna inmunoglobulina o alguna serología particular para descartar arbovirus. Si tenemos una sospecha bacteriana y no tenemos, digamos, ese tiempo para esperar el cultivo, podemos pedir PCRs amplios o que se llama BioFire Film Array, que ya tiene, digamos, como, un kit que detecta, digamos, las causas más importantes de meningitis y de encefalitis en cuanto a virus, bacterias y hongos. Entonces, ese nos puede ayudar mucho a descartar ciertas cosas y adaptarnos siempre de acuerdo a factores específicos del paciente, edad, historia clínica, signos y síntomas, líquido cefalorraquídeo y imagen. Si no hemos encontrado absolutamente nada después de hacer todo esto, podemos utilizar algo que se llama secuenciación metagenómica del líquido cefalorraquídeo, en donde inclusive podemos encontrar patógenos que no estaban descritos previamente. Y si encontramos que el paciente nomás no mejora y no encontramos nada, aquí ya entramos con lo más invasivo, que sería hacerle una biopsia cerebral, quitar un cacho del tejido cerebral para hacer inmunohistoquímica y igual metagenómica. Y siempre en pacientes en los que pudieran tener datos de autoinmunidad, pedir anticuerpos antineuronales.
Sospechar encefalitis autoinmune si el paciente tiene encefalitis límbica que sea bilateral, con una predominancia de alteraciones en el comportamiento personalidad y la resonancia magnética está normal en un inicio. En pacientes que ya tuvieron una encefalitis por virus herpes simple 1 y que tienen una recidiva, siempre hay que pedir anticuerpos anti-NMDA, que son para las encefalitis más comunes, y algunos otros antineurales. ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos disponibles? Para virus herpes simple o virus varicela zoster, tenemos que dar un análogo nucleósido que es aciclovir. ¿Ok? El aciclovir es el de los pocos manejos que tenemos para eso y se tiene que empezar inmediatamente. Y normalmente lo damos de 14 a 21 días. A estos pacientes hay que mantenerlos súper bien hidratados. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden hacer nefropatía obstructiva o falla renal aguda porque se puede precipitar en la nefrona, se puede precipitar el aciclovir y esto puede ocurrir hasta en un 20% de los pacientes. ¿Se les pueden dar esteroides? Sí, pero solo si el edema cerebral es muy marcado y solo si hay encefalitis o vasculopatía. ¿Por qué? Porque acuérdense que los esteroides pueden perturbar el cuadro y pueden hacer que el paciente se muera, porque acuérdense que lo estamos inmunosuprimiendo. Y si tenemos ya líquido cefalorraquídeo y no encontramos nada, vamos a continuar el manejo. Ante la duda, siempre mantengan el manejo hasta que tengan un segundo líquido cefalorraquídeo que pueden tomar unos días después para determinar si es que hay algún cambio. Por ejemplo, para citomegalovirus y virus herpes 6 también hay otro que se llama ganciclovir y foscarnet, pero estos medicamentos tienen muy pobre tolerancia, entonces estos también son tratamientos que aparte de ser caros, son poco tolerados. No existe un manejo específico para el virus del oeste del Nilo, pero se han intentado en algunos casos tomar concentrados de inmunoglobulinas de personas que ya presentaron la infección y que se encuentran en áreas o regiones de alta incidencia y se les ponen a los pacientes, pero realmente no hemos encontrado gran beneficio. Otras terapias empíricas también se pueden empezar. Por ejemplo, si sospechamos de estas bacterias, cefalosporina de tercera generación con vancomicina, ampicilina si sospechamos en listeria monocitógenas y doxiciclina en caso de que tengamos infección por riquecias. Ya casi terminamos, ¿eh? Aquí pueden ver una tablita donde les presento dónde están todos los tratamientos que tenemos de acuerdo a cada patógeno que ya les platiqué. Por ejemplo, el aciclovir para el virus de herpes simple, para varicela zoster igual el aciclovir. Epstein-Barr, pues podemos dar inmunoglobulina, plasmaféresis o corticosteroides. Para citomegalovirus, el ganciclovir y foscarnet. Para el herpes virus 6, también ganciclovir y foscarnet. Pueden ver que la mayoría son hasta 21 días, tenemos que llevarlos. Virus herpes B, ganciclovir. Para encefalitis por HIV, aquí tenemos que dar pues todas las antirretrovirales, que es lo que realmente va a mejorar el cuadro del paciente. Y en rabia, pues ahí tenemos que dar justo la inmunoglobulina o la vacuna justo para evitar que este cuadro por rabia pues empeore y mate al paciente. ¿Cuáles son los pronósticos que tenemos en los pacientes? Pues como les había platicado, era dependiente de la causa específica. Rabia, Naegleria y la panencefalitis esclerosante subaguda son los que peor pronóstico tienen. Si les tuviera que decir de un 100%, 90 se mueren. Les va muy mal. El virus Nipah, que es el que habíamos hablado, que estaba en el sudeste asiático, del 30 al 70% de mortalidad. El virus del oeste del Nilo, de la encefalitis japonesa y el virus y otros virus, hasta 30% de mortalidad. El virus herpes simple tiene un 20% de mortalidad. La encefalitis por virus varicela zoster puede ser muy favorable en niños pequeños y puede tener una mortalidad entre el 10 al 20%, pero los pacientes terminan con déficit.
Los pacientes inmunocomprometidos van a presentar refractariedad y relapsos. Datos de pobre pronóstico, que sean pacientes inmunosuprimidos, como siempre, con edad avanzada, con comorbilidades y que tengan trombocitopenia al ingreso. Un dato de buen pronóstico es que el electroencefalograma se muestre normal. Marcadores pronósticos, podemos pedir algunas proteínas neuroaxonales o gliales, el líquido cefalorraquídeo, que han logrado decir si es que el paciente puede sobrevivir o no, y se pueden utilizar justo para ir evaluando la efectividad de la terapéutica. Y hay que mencionar que siempre los que sobreviven van a tener un déficit físico, cognitivo y del comportamiento. Y pues prácticamente eso es todo. Sí, eso es todo. ¿Alguna duda que tengan de todo lo que les di? Yo sé que es mucha información, yo sé que ya muchos están hasta la madre, lo entiendo, les juro que no me gusta tenerles que dar tantas cosas así, pero así es como va el programa. ¿Alguna duda que tengan respecto a todo lo que les di de la clase de hoy y la de ayer? Aprovechando que tenemos 6 minutos. ¿No? No los culpo si ya se quieren ir. Nadie tiene ninguna duda, entonces si les pregunto en el examen casos clínicos, no les van a saber contestar bien, porque muy probablemente el examen van a ser por los casos clínicos, de todo. Y tal vez van a ser, no lo sé, tal vez unos 30 casos clínicos que tengan algunas cosas así muy particulares y no sé, tal vez algunas de rescate chistosas. Pero sí, yo quiero que justo el examen sea de casos clínicos para que ustedes puedan pues ver que sí están aprendiendo. Obviamente no les voy a hacer algo imposible. Todo va a venir, todo viene en las presentaciones y todo lo se los he dicho, lo que viene en el examen. Les he dicho, esto es pregunta de examen, esto es pregunta de examen. Obviamente no les voy a preguntar de la mosca tsetse ni nada de eso. Cosas muy, muy particulares de las cosas más comunes, ¿ok? No les voy a preguntar no sé, del virus más raro de Japón ni nada de eso. Todo eso se los comento porque tienen que saber que existen, pero realmente que ustedes se enfrenten contra uno de esos va a ser raro, no es lo más común. Pero de las meningitis por estreptococo y eso es un hecho de que les van a tocar. Entonces, ninguna duda. El buen Víctor, su cara de maldita sea. Bueno, muchachos, pues les deseo una linda noche. Los veo hasta la próxima semana. Llévensela leve, diviértanse el fin de semana, etcétera, etcétera. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Gracias, Doc. Nos vemos. Échense una chela después de su clase para que no se depriman.